¿Qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad del Bisonte Fantasma? De todo corazón espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para una nueva historia. De modo que sin tener nada más que agregar, comenzamos. En lo personal y como narrador, diré que me causó un gran pesar mental grabar este capítulo. Y eso fue porque me identifico mucho con la historia. No porque me haya pasado algo similar, sino porque yo también, al morir mi padre, me quedé con el remordimiento de no haber tenido la oportunidad de pedirle perdón, entre otras muchas cosas. Pero no es mi objetivo aburrirlos con la historia de mi vida. Así que mejor escuchemos esta que nos envía el señor Daniel Flores. Hola, mi nombre es Daniel Flores y actualmente tengo 49 años. Y lo que estoy a punto de contar me sucedió hace casi 20 años. Fue algo que nos marcó a toda mi familia y a mí, pues fue algo que sucedió muy repentinamente, una embolia fulminante que acabó con la vida de mi padre en tan solo una semana. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llegué a casa muy cansado, pues el trabajo que realizaba era muy pesado. Y entonces mi intención era llegar, cenar algo y sin demora meterme a la cama para dormir, para de esta forma recuperar energías para el siguiente día. Y así lo hice. Llegué, saludé a mi esposa y a mis padres, que en aquellos días ellos vivían conmigo. Y recuerdo que después de cenar, todos nos preparamos para irnos a dormir. Y hago también la aclaración que al ser de escasos recursos, mis padres y yo compartíamos un par de cuartos y una pequeña cocina. Y al estar los cuartos comunicados entre sí, prácticamente podíamos estar al pendiente los unos de los otros. Esto era conveniente para mí porque mis padres ya eran personas mayores. Recuerdo que los lavaderos y el baño se encontraban afuera de la casa y entonces yo salí para ir al baño y asearme un poco, lavarme los dientes y demás. Y un rato después entré, dispuesto a recostarme en mi cama y ya no saber nada hasta el día siguiente. Pero lamentablemente el destino tenía otros planes, pues apenas me había sentado en mi cama para quitarme los zapatos, cuando escuché que salió del cuarto de mis padres un fuerte quejido. Reconocí que mi padre lo había hecho, pero traté de no darle importancia porque pensé que era solo un bostezo, porque él tenía esa costumbre de hacer unos bostezos demasiado ruidosos. Pero apenas unos segundos después salió mi madre con un gesto en su rostro de mucha preocupación y de inmediato me pidió que fuera a ver a mi padre porque ella pensaba que algo le estaba ocurriendo. Y entonces al escucharla, de inmediato me puse los zapatos que ya me había quitado y fui rápidamente para ver qué le estaba ocurriendo a mi padre. Y sí, efectivamente, era una escena que no voy a describir. Solo diré que las ironías del destino
pues esa noche que pensé que dormiría hasta tal vez ya entrada la mañana, ni siquiera pude pegar un ojo. Pues después de llamar a los servicios de emergencia, tuve que acompañar a mi padre al hospital, pues a pesar de que tengo más hermanos, en este momento no había nadie más que pudiera hacerlo. Así que una semana después murió ahí mismo en el hospital, ya sin poder hablar ni moverse. Y ni siquiera pude decirle adiós, ni siquiera pude mirar cuando se fue, porque lamentablemente en ese día un familiar me había pedido que fuera a casa a asearme un poco y tal vez descansar también un poco. Y lamentablemente fue precisamente ese día cuando él falleció. Y entonces eso me creó un gran conflicto mental, porque yo me quedé con muchas cosas, es decir, muchas cosas que no le dije, muchas cosas que creo que no hicimos. Y obviamente entre ellas el hecho de no haber podido pedirle perdón. Y entonces una tarde lo enterramos, y sé que a mi madre y a todos mis hermanos nos afectó, pero a mí en especial creo que me afectó mucho más. Esa tarde al enterrarlo, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y todo mi ser lloramos y nos lamentamos por su partida. Un sobrino me ayudó a levantarme de su tumba donde yo estaba hincado, donde yo seguía hincado mientras todos mis familiares ya se habían retirado. No quería irme, al menos no tan pronto. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que dejarlo ahí solo?, pensé. Pero lamentablemente tenía que hacerlo, pues para mí la vida seguía. Y es que tenía a mi esposa y a mis pequeñas por las que tenía que velar. De esta forma fue pasando el tiempo y los azares del destino hicieron que yo consiguiera un trabajo cerca del panteón, a unas 2 o 3 calles más o menos de distancia del panteón donde él estaba enterrado. Y debido a esto, cuando menos un par de veces al mes, yo iba hasta su tumba, aprovechando la hora de la comida para tal vez saciarla un poco, o simplemente para estar ahí con él un rato. Pues a pesar de que ya habían pasado un par de años, para mí el consuelo aún no llegaba, pues yo seguía sintiendo en mi interior el mismo pesar que sentí aquel día que lo enterramos. Así que cierta tarde de finales de septiembre, recuerdo que aún ondeaban en muchas casas las banderas de las fiestas patrias. Y ese día llegué al panteón y pude ver que justo en la tumba de al lado, específicamente en la que se encontraba del lado derecho de la tumba de mi padre, ahí en esta tumba estaba un viejito agachado como limpiándola. Y entonces yo llegué y le saludé, y él volteó y me saludó muy amigablemente. Incluso recuerdo que se levantó y me dio la mano. Pude ver que era una persona ya muy mayor, un poco bajito, muy delgado y con un sombrero. Y además traía un azadón en la mano que creo era el que estaba utilizando para limpiar la tumba de al lado. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando hablan con alguien la primera vez sienten como si lo conocieran de toda la vida. Lo digo porque esa vez así me sucedió. Estuvimos hablando de muchas cosas. Incluso él me contó que la tumba que estaba limpiando era la de su esposa.
Me contó que ella ya llevaba unos 3 años de muerta y que a él le gustaba venir a limpiar su tumba de vez en cuando, aunque ya por su edad ya no lo hacía tan frecuentemente. Pude notar que sus ojos se entristecían cuando me contaba esto, y después también no pude evitar contarle de que yo al que iba a ver era a mi padre. Como ya lo mencioné, sentí tanta familiaridad con él que no pude evitar contarle a detalle todo lo que había pasado e incluso lo que yo estaba sintiendo en mi interior. No lo sé, quizá mi alma lo necesitaba, pues para este punto yo no me había abierto con nadie, y sinceramente creo que si no lo hubiera hecho ese día, yo creo que mi corazón hubiera explotado, o mi mente, o todo mi ser. Él dejó que yo le contara todo, casi sin interrumpirme. Solo en cierto momento me miró y tocándome de un hombro me dijo: si tuvieras enfrente a tu padre, ¿qué le dirías? Y entonces en ese momento no pude contener más las lágrimas y en medio de sollozos le dije al Señor: yo le diría a mi padre que me perdonara, que por favor me perdonara, que si alguna vez yo había hecho algo con lo que lo hubiera ofendido, que me perdonara por favor, y que yo no tenía nada que perdonarle. Y entonces el viejito me dijo: no te preocupes, pues haz de cuenta que él te ha escuchado, y estoy seguro, me dijo, que él te diría que no tiene nada que reprocharte, ni nada que perdonarte, y sobre todo que no te atormentes más y que sigas tu vida con toda tranquilidad para que le pueda ser útil a tu familia. Y después de decir aquello, metió una de sus manos en una de las bolsas de su chamarra y sacó una cajita de cigarros faros. Los abrió y me ofreció uno, y aunque yo no fumo lo agarré, pues creo que lo necesitaba para calmar mis ánimos. Sacó después unos cerillos y prendió mi cigarro y también se prendió él uno. Y como por arte de magia me fui tranquilizando, hasta que un rato después una calma y tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo se apoderó de todo mi ser. Y entonces mientras fumábamos seguíamos hablando, y después de un rato me despedí, pues mi hora de comida estaba por terminar. Le di las gracias por el cigarro y me fui de ahí, mucho más tranquilo e incluso más contento. Todo esto parecería incluso una historia común. Cualquiera lo pensaría de esa manera, pero no es así, pues esta historia da un giro extraño cuando se llegó el Día de Muertos. Como casi todas las familias del país, el Día de Muertos, mi familia y yo casi siempre vamos al panteón a dejar flores o cuando menos a limpiar un poco las tumbas de nuestros seres queridos. Y esa vez no fue la excepción, pues como ya lo había mencionado, esa vez que vi al viejito fue a finales de septiembre, a escasos 2 meses del Día de Muertos. Recalco el dato porque es importante para la historia, pues cuando se llegó el Día de Muertos, mi familia y yo llegamos cerca del mediodía a limpiar la tumba de mi padre, y coincidió que precisamente en la tumba de al lado, en la misma donde había visto al viejito, otra familia la estaba limpiando. Llegué y saludé y me puse a limpiar la tumba de mi padre en compañía de mi familia.
aunque mientras lo hacía miraba a mi alrededor buscando con la mirada al viejito, pues pensaba para mis adentros que al estar ahí su familia, seguro él no andaría muy lejos. Pero transcurrió mucho rato y de él ni sus luces. Ya casi para retirarnos, decidí preguntarle a una señora joven de unos 40 años por el viejito. Recuerdo que le dije: oiga, disculpe la pregunta, pero su papá no va a venir. Entonces ella volteó y se me quedó mirando un tanto extrañada. No sé a qué se refiere al decirme eso, me contestó. Sí, le dije, su padre, un señor mayor, que hace un tiempo me encontré aquí limpiando esta misma tumba que ustedes están limpiando. Le mencioné que era su padre, aunque obviamente yo no estaba seguro de ese dato. Es decir, ella pudo haber sido una sobrina lejana, una nieta, o incluso una nuera de dicho señor. Pero esa fue la única manera que se me ocurrió para poder preguntarle. Y entonces, al escucharnos, otra persona se acercó. Era un hombre joven de unos 20 años y me preguntó cómo era el señor por el que estaba preguntando. Y entonces se lo describí. Bajito y delgado, le dije, con un sombrero. Y entonces la señora se puso pálida y alguien de su familia le acercó una silla para que se sentara. Y entonces el joven que me había hecho la pregunta le ayudó a sentarse mientras le decía: no te alteres, mamá, seguro todo es una confusión. No lo creo, dijo la mujer mientras se hacía aire con una de sus manos. Pues esa es exactamente la descripción de tu abuelo. Entonces yo, incluso un tanto imprudentemente, les dije a ambos: perdón, pero no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo. Entonces la mujer me miró con sus ojos un tanto humedecidos. ¿Sería usted capaz de reconocer al hombre que me está describiendo en una fotografía? Bueno, pues sí, le dije, seguramente sí podría, pues no hace mucho que lo vi. Incluso estuvimos hablando aquí mismo en este lugar. Y entonces la mujer me miró y después miró a su hijo y le dijo: ve por la fotografía que está en su tumba. Escuchar eso me asombró, porque yo hasta este punto aún no podía imaginarme que esta persona con la que yo había estado hablando apenas unos días atrás ya no estuviera entre los vivos. Y en este punto apenas me estaba queriendo caer el 20 de que él ya no se encontraba entre nosotros. El joven aquel entonces, a paso rápido, caminó hacia una de las esquinas del fondo del panteón. La verdad es que casi no se tardó, y después de unos momentos regresó con una fotografía entre sus manos. Al llegar frente a nosotros, se la entregó a su madre, y ella, después de sacudirla un poco, me la entregó. Y entonces yo la tomé entre mis manos y la miré. Sí, le dije, este es el señor con el que estuve hablando. Es él, no tengo ninguna duda. Esto se lo dije incluso pecando de inocente, pues como ya lo mencioné, aún no me cabía en la mente ni me caía incluso el 20 de que estuviéramos hablando de una persona fallecida. Pero me cayó unos instantes después, de golpe, cuando la señora me dijo: sí, efectivamente, él es mi padre, pero tiene 5 años de muerto. En este punto sí me cayó el 20, incluso tan de golpe
que sentí que las piernas se me doblaban, pues para este momento jamás me había ocurrido nada similar, nada paranormal en realidad. Es que no lo puedo creer, le dije, es que no puede ser, porque incluso él me dio un cigarro. Y entonces el joven aquel puso la cereza del pastel cuando dijo, ¿eran faros? Guau, le dije, pues no se me ocurrió otra expresión y me tuve que sentar en el piso, pues nosotros no éramos de las familias que llevan sillas al panteón. Es decir, muchas familias las llevan porque les gusta estar ahí un buen rato y estas las usan para descansar. Pero en mi familia no lo hacíamos, aunque sí estábamos un buen rato, permanecíamos parados. Así que no me quedó de otra que sentarme ahí sobre la misma tierra de la tumba de mi padre, incrédulo y sin poder dar crédito a lo que mis oídos acababan de escuchar. Y para acabarla de amolar, mi esposa y mis hijas ya tenían unos minutos que se habían retirado. Es decir, ya de mi familia no había nadie que pudiera ofrecerme una palabra de consuelo. Y entonces la señora, esta vez sí, con lágrimas en los ojos, me dijo, sí, él era mi papá, siempre ayudando a los demás. Así era siempre, así fue toda la vida. Él era capaz de quitarse el bocado de la boca con tal de que alguien más no pasara hambre. Es decir, mientras estuvo vivo, para nada nos sorprendía su bondad. Pero lo que más me sorprende ahora es que lo siga haciendo aún después de muerto. Porque seguramente algo le pasaba a usted o algo le iba a pasar y él, como siempre dispuesto a ayudar a todo mundo, no estaba dispuesto a dejar que usted siguiera sufriendo o que a usted algo le pasara. Es verdad, le contesté. En ese momento yo sufría mucho por la falta de consuelo, por la muerte de mi padre. Y sí, tiene usted toda la razón. Él me ayudó a superar ese trago amargo por el que yo estaba pasando. Aunque siéndole muy honesto, me cuesta mucho trabajo creer que él esté muerto, pues le juro que yo lo sentí muy real en ese momento. Sí, es extraño, me contestó, pero así son las cosas. Es decir, creo que así se manejan las almas para poder ayudar a los que nos quedamos aquí. Y entonces yo, aún bastante confundido, solo me levanté de ahí donde estaba sentado y me despedí. Cuando a uno no le ha pasado nunca nada de eso y que un día te pasa, te cuesta mucho trabajo creerlo, a pesar de que tú mismo lo viviste, a pesar de que tú mismo fuiste el protagonista. Esto lo digo porque me fui de ahí todavía incrédulo, todavía quizá pensando que debía de haber alguna otra explicación. Ahora, con el paso del tiempo, sé que no la hay. Sé que lo que viví fue eso, fue la ayuda de un alma que quiso hacerlo, que me vio sufriendo y me quiso ayudar. Fue esa alma caritativa que me vio en mi momento de dolor y quiso ir en mi auxilio. Fue el espíritu del viejito del panteón. Ojalá que donde quiera que esté se encuentre bien. Y ojalá que mi padre también se encuentre bien donde quiera que esté. Sé que un día los voy a volver a mirar, no solo a mi padre, sino también a mi madre, que también ya partió de este mundo. Pero sobre todo, voy a estar agradecido siempre con este señor que me ayudó.
Esa es mi historia. Se las dejo a su consideración. Comunidad, si les ha gustado esta historia, o cuando menos se entretuvieron un poco, por favor denle like y suscríbanse, ya que de esta manera me ayudan mucho. Y ya por último, solo les diré que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.